tenemos el gusto de compartir la mesa con Claudio Lozano, que es diputado nacional y presidente del partido Unidad Popular. Del bloque legislativo de Unidad Popular. Claudio, hoy escuché algo que realmente, si bien uno medianamente lo puede percibir, pero cuando te dan las cifras te espantan. 27% de pobreza y el mayor porcentaje de esa pobreza recae en los chicos. Es decir, en infantilismo, pobreza infantilista, algo así. Infantilización de la pobreza. Infantilización de la pobreza, exacto. Así lo decían. Yo creo, supongo que te estarás refiriendo a los datos de la Universidad Católica, los últimos. Lo estaba mencionando la Nata. Nosotros tenemos estimaciones. Ahora, el grave problema que tenemos es que no tenemos estadísticas sobre pobreza. Porque vos tenés un instituto. Venimos siguiendo estos aspectos. Hay distintas formas de medición y la cosa está entre el 27, pero vos podés tener incluso estimaciones que están arriba del 30, ¿no? Claro. Como promedio general. Y la Argentina históricamente ha tenido una situación de infantilización de la pobreza, o sea, en el sentido de que prácticamente la mitad de los pibes de la Argentina están en situación de pobreza. O sea que lo que es el 30%, uno puede decir 1 de cada 3 argentinos es pobre, y tiene que decir 1 de cada 2 pibes es pobre. Esa es la realidad concreta que tenemos. Lo que hay que decir en esto son dos cosas. Primero, que a pesar de lo que ha sido el crecimiento económico que hemos tenido, la situación en materia de pobreza prácticamente no se ha modificado. Vivió un proceso de caída al comienzo de esta etapa de recomposición de la actividad que se da a partir del 2002, 2003, pero luego ha vuelto a recomponerse y a encontrarse en los niveles que estamos, y lo más grave es que desde hace ya, yo diría, un par de años, claramente una tendencia a la suba. Los números nuestros nos marcan que en el año 2014 hay más de 1 millón de pobres más en la Argentina y hay alrededor de 300.000 indigentes más en la Argentina. Entonces el problema no es solo que ya estamos en un nivel muy alto, sino que además la tendencia es al alza. Y esto tiene que ver con que hace, yo diría, desde el 2012 para acá, la economía ha ingresado en una fase de estancamiento. A partir de ahí, 2013 y 2014 ya son años de destrucción de empleo. O sea, hay cada vez menos empleo. O sea, precarización del hecho, empleo, ¿no? No, el dato de la precariedad acompaña toda la etapa, nunca se modificó. Ajá. La precariedad en la Argentina no fue alterada por el crecimiento. Nosotros seguimos teniendo prácticamente la mitad de la población en situación de precariedad laboral de distinto tipo. Una parte porque son trabajadores no registrados, otra parte porque son cuentapropistas que transitan en la informalidad, otra parte porque están totalmente sin empleo. Digo, precariedad siempre hemos tenido de sobra. Ahora, el dato acá es que hay destrucción de empleo, que esto es un dato de los últimos 2 años, que se confirma de vuelta con los últimos datos del primer trimestre de este año por el propio INDEC, en donde hay una caída en el total de empleo respecto al trimestre anterior del año 2014, primer trimestre de 2015 versus 2014, caen 230.000 puestos de trabajo. Del poco trabajo privado. Ahora, claro, Claudio... y no solo no hay creación de empleo, hay destrucción de empleo, y en ese marco además deterioro del poder adquisitivo, porque la verdad que las paritarias que están cerrando teóricamente, o pretenden cerrar, al 27%, en el mejor de los casos, lo único que harían sería, empatar la inflación de este año, pero no recomponen la pérdida del año pasado. Con lo cual, en realidad, lo que le están pidiendo a los sindicatos es que validen la caída del salario. Exacto. Entonces es destrucción de empleo, deterioro del poder adquisitivo, y eso es lo que explica por qué sube la pobreza. Claudio, hablamos de pobreza y hablamos de mala alimentación de esos chicos. Esos chicos, si están mal alimentados, van a estar mal preparados para un mundo que tienen que enfrentar
por lo menos un país que tienen que enfrentar, donde la exigencia a la inteligencia va a ser mucha. La clave del mundo de hoy es el tema del conocimiento y consecuentemente si uno en realidad condena ya en la infancia a situaciones de postergación realmente importantes, indudablemente la perspectiva y el futuro se complica. Argentina en ese sentido tiene un doble problema muy grave que le va coartando sistemáticamente su posibilidad futura de ser un país que tenemos todo para resolver como corresponde. Tenemos una lógica de funcionamiento que está produciendo dos cosas. Por un lado, devastación de nuestros recursos naturales, destrucción de nuestros recursos naturales. Esto se está dando tanto en términos de pérdida de diversidad en el sector agropecuario, esto se está dando por el impacto de la minería a cielo abierto, eso se está dando con el tema de hidrocarburos no convencionales. Digo, hay una tendencia a la destrucción de lo que es una Argentina cuya capacidad en materia de recursos naturales es monumental. Y del otro lado hay una condena de pobreza sobre una proporción muy alta de pibes, y ambas cosas juntas, pobreza infantil y destrucción de recursos naturales, es una hipoteca sobre el futuro. Por eso es que es tan importante que la dirigencia política entienda esto. A mí, francamente, me resulta lamentable ver buena parte de los ejes de los debates de la dirigencia política que no asumen que tenemos un problema de futuro puesto sobre el escenario de la Argentina, en tanto no modifiquemos las líneas o las tendencias básicas por las que nos estamos moviendo. Hay un desconocimiento también de lo que es el índice de desarrollo humano. Yo leí en unos libros de texto recientes, publicados en nuestro país, diciendo que estábamos entre los primeros, a la vanguardia de los países con índices más importantes de desarrollo humano. Vos venís a decir casi todo lo contrario. Sí, y aparte porque también se hacen comparaciones, que todos los índices hay que leer qué dicen, por qué dicen lo que dicen, qué están midiendo, con qué comparan. Claro, porque ellos comparan con, digamos, en la construcción de ese relato que hacen, tienen determinadas formas de pensamiento, ¿no? Claro, incluyen lo que es real, lo que mide realmente. Por ejemplo, hacen muchas veces comparaciones con América Latina. Argentina efectivamente tuvo hasta mediados de la década del 70 una evolución sumamente importante y ventajosa respecto a América Latina. Desde ese momento en más, golpe de Estado mediante y todo lo que ocurrió después, las cosas se han complicado y hemos empezado a involucionar. Digamos, es más, seguimos viviendo con mucho de lo que acumulamos y construimos en el pasado. Entonces, obviamente la Argentina nunca vivió las situaciones que vivieron los países centroamericanos o los países andinos, que tienen situaciones o las características de la pobreza que tiene Brasil. Son países que vienen de situaciones históricas totalmente diferentes a las nuestras. Pero que lograron revertir completamente. En algunos casos Bolivia, sí, en otros no tanto, pero en el caso nuestro es un caso de involución, es un caso donde estamos retrocediendo respecto a nuestros patrones históricos, en todos los terrenos. En el terreno, por ejemplo, de la calificación de nuestra fuerza laboral, en este tema del mundo del conocimiento, el tema de la calificación de los recursos humanos, donde Argentina siempre tuvo un lugar preponderante, hoy está siendo aventajada por Chile, aventajada por Brasil y demás, porque hay una tendencia al deterioro. Entonces este tipo de cosas son las que no se ven. Entonces todos los índices hay que verlos en relación, o cuando sea el salario mínimo más importante de América Latina. Primero, hay 4 de cada 10 personas ocupadas no cobran ese salario, cobran por debajo del salario mínimo. Es un primer elemento. Ya no está más la idea del salario mínimo, que era el piso para todo aquel que trabajaba. Eso no funciona en la Argentina de hoy. Hoy hay 4 de cada 10 trabajadores que cobran menos que el valor del salario mínimo establecido. Incluso trabajadores en blanco.
porque los estados provinciales y los estados municipales pagan por debajo del salario mínimo. Por lo tanto, en algunos casos, ¿no? Entonces digo, cada número hay que mirarlo en detalle. Lo que vislumbro es que la dirigencia que va a tener nuestro país va a ser una dirigencia muy acotada, porque por un lado tenés la mala preparación de los alumnos, es decir, la educación está mal. Aquellos que se preparan bien y han tenido una infancia donde han comido bien y sus neuronas funcionan a la perfección, son los mínimos. Es decir, que le vamos a legar al país una dirigencia a futuro un tanto complicada. Sí, yo creo que Argentina, digamos, en términos comparativos, es un país con recursos, con capacidades, que tendría posibilidad, si tomáramos el toro por las astas y hiciéramos las cosas que hay que hacer para poder tener una perspectiva de salida. Ahora, esto implica colocar las prioridades en otros lugares que no son las que hay hoy. Digo, nosotros tenemos un patrón de organización del consumo de la sociedad que no necesariamente responde a las prioridades que necesitaríamos. Uno necesitaría armar un esquema de consumo en esta sociedad, un esquema de demanda en materia económica vinculada a las necesidades principales de la población, que son alimentación. Digo, la verdad que en la Argentina nosotros tengamos hambre es francamente un pecado capital. ¿Cómo puede haber hambre en la Argentina? Que mueran chicos por desnutrición. Digo, esto es un disparate. Aparte se puede resolver, hay capacidad económica para resolverlo. Digo, alimentación, vestido, salud, educación, vivienda. Digo, el déficit en materia habitacional de la Argentina es monumental y ha crecido a pesar del boom inmobiliario monumental que la Argentina vivió, primero en los 90 y luego en los 2000. Entonces, digo, ahora si nosotros no vamos a hacer nada, y por un lado tenemos barrios cerrados, viviendas premium, y por otro lado, crecimiento de villas, y de gente sin vivienda, francamente, que debido... esto no tiene lógica. Existe la posibilidad de orientar las cosas de otra manera. Claudio, que debido a las villas hay cientos de miles de personas que duermen bajo un techo y que si no existieran las villas, no sé dónde estaría esa gente, porque el déficit habitacional, como vos decís, es espectacular. Sí, por eso. Bueno, de hecho en la ciudad de Buenos Aires, acá, digo, no tenemos que ir muy lejos, tenemos 270.000 personas viviendo en villas de emergencia. Yo veía hoy un matutino que hablaba de la pavimentación de la Villa 31, sí, y mostraba una calle. Yo la verdad estuve en la Villa 31 caminando por ella hace menos de un mes y me tocó caminar después de una lluvia torrencial que había existido. Era un desastre. Yo no sé dónde vieron ese 75 u 85% de calle pavimentada. No digo, esa foto que muestran yo no la vi en ningún lugar. Un palito para Macri. Y yo la verdad que la caminé, yo no me la contó nadie. Y la verdad la vengo caminando hace mucho tiempo, la conozco desde hace mucho tiempo. Y la verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza, porque digo, aparte, yo recuerdo que yo estuve en esa villa en el año 2002, estábamos discutiendo un plan de urbanización con la Facultad de Arquitectura. En ese momento en esa villa había 15.000 personas. Hoy hay más de 40.000 personas y el 50% de la gente en esa villa alquila. Sí, Claudio, antes que nos vamos del programa, vas a presentarte con tu partido a las elecciones. Sí, nosotros venimos presentándonos en todos los distritos, hemos conformado el Frente Popular, llevamos como candidato a presidente a Víctor de Genaro, tenemos en estos días nuestro Congreso Constitutivo y obviamente vamos a tener candidatura presidencial y seguramente iremos como candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Marcela. No, simplemente decirle a Claudio eso que dijiste recién de la Villa 31, un palito para Macri.
¿no? Sí, bueno, yo creo que a veces... Pero la situación es mejor que en la provincia de Buenos Aires, donde no hay cloacas y donde se miente respecto de la mortalidad infantil. Bueno, la situación comparativa en la ciudad de Buenos Aires respecto a la provincia de Buenos Aires siempre ha sido mejor. No es una ventaja, digo, Sí. En términos comparativos siempre ha sido mejor. Igualmente, digo, en la ciudad de Buenos Aires vos tenés extrañamente crecimiento de la mortalidad infantil y sobre todo en la zona sur de la ciudad. Y esto también hay que ligarlo con el deterioro que tiene la situación hospitalaria en la ciudad, que es realmente muy importante, ¿no? Sí, nosotros nos asombramos de Chaco, Formosa, Claro, y la ¿no? tenemos aquí Está acá. cruzando la General Por Paz. eso, exactamente, y la verdad que toda esa gente necesita de una estrategia de atención primaria y de funcionamiento hospitalario que hoy la ciudad efectivamente no tiene. Engolosinado en gran medida el gobierno de la ciudad con el hecho objetivo de que una cantidad muy importante de los ciudadanos de Buenos Aires se atienden vía salud y medicina privada, porque esto es parte de la realidad. Lo mismo ocurre con el tema de la educación. Sí. Eso hace que la inversión por habitante en materia sanitaria y en materia educativa en la ciudad de Buenos Aires no haga otra cosa que caer. Y esto se paga cuando en realidad nosotros deberíamos fortalecer la educación pública y la salud pública como condición elemental de mayor igualación dentro de una ciudad que en ese sentido sigue siendo muy desigual. Dentro de la plataforma que ustedes tienen y van a presentar, ¿qué ubicación le dan a esta agenda la parte de educación y seguridad? Para nosotros la clave educativa es central, y central sobre todo en esto que mencionaba antes respecto al tema del mundo en el que estamos, ¿no? El tema de la cuestión del desarrollo científico y tecnológico, la cuestión universitaria, el tema, y las condiciones sociales que hagan posible que la población pueda apropiarse del bien educativo son absolutamente indispensables. Respecto al tema de la seguridad, nosotros creo que hay que tratarlo en serio, no hay que asociarlo exclusivamente a un fenómeno policial. El problema de la seguridad es bastante más complicado y tiene que ver con el fenómeno del vínculo entre las instituciones de seguridad, el sistema político y el delito. Es decir, no hay narcotráfico, no hay secuestro de personas, no hay secuestro de autos, no hay trata, que son todos negocios impresionantes y multimillonarios organizados empresarialmente en el marco de la ilegalidad, pero con protección legal. No se hace esto sin protección legal. Hay sectores de la institución policial que están involucrados en esto, sectores de las distintas fuerzas de seguridad involucrados en esto, y parte del sistema político que también está involucrado. Por lo tanto, la discusión es más general. Todos sabemos dónde están los desarmaderos. Todos sabemos dónde se venden los repuestos de los autos robados. Por lo tanto, la discusión es una discusión mucho más general, que implica la renovación del sistema político, que implica el blanqueo de la economía, que implica muchas cuestiones, además del tema de decir que haya más policías, que es la versión más tradicional y poco feliz, porque la verdad, si uno pone policías, pero están involucrados en el delito, no sirve para nada. Claudio, muchísimas gracias por habernos acompañado y realmente, por lo menos para mí, interesantísima la charla. Absolutamente interesante. No, Se empieza con ustedes. hombres honestos, es un ejemplo. Nos vamos hasta la próxima semana y espero que hayan podido sacar provecho de todas estas charlas. Hasta luego.